Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende de la hora en que miren este video. Si te gusta el video puedes darle like y comentar cualquier cosa para más apoyo y para que este video sea más recomendado. Sin más, empecemos con el fanfic. Todos sus derechos a su respectivo creador. Esta teoría no es mía, nada me pertenece. Sin más, sigamos. Capítulo 1. Un juego del gato y el zorro. Capítulo 1. Un juego del gato y el zorro. Koneko estaba descontenta, aunque debería estar feliz. El desastre que amenazaba a su amo y a ella por poderes ya estaba resuelto, hacía 2 días. La situación estaba controlada. Todo iba bien. Sin embargo, Koneko no podía sentirse realmente feliz por cómo habían ido las cosas. Para explicar la razón de su estado mental, había que examinar la historia que lo cubría. Koneko era una demonio. No había nacido como tal. De hecho, había nacido como Nekosou, una raza rara y casi extinta de Nekomata. Se había convertido en demonio mediante un dispositivo similar a una pieza de ajedrez conocido como pieza maligna. Las piezas malignas permitían al demonio de clase alta que las poseía reencarnar, e incluso resucitar, a otros en su nobleza como sirvientes. El amo de Koneko, Rias Gremory, la había reencarnado y la había acogido en su casa después de que lo hubiera perdido todo. Sin embargo, la propia Rias también tenía mucho que perder. Había estado comprometida con Riser Fenix, un hombre al que aborrecía por la forma en que la veía. Ese compromiso había sido cuestionado recientemente en una partida de clasificación entre las nobles. Koneko había sido eliminada al principio, y Rias había perdido la partida. Solo la intervención semilegal del hermano mayor de Rias, Eisei Youdou, un pervertido consumado y compañero de servicio de Rias, logró romper el compromiso. Esto último fue motivo de celebración, pero su propio papel en la terrible experiencia agrió el ánimo de Koneko. Necesito hacerme más fuerte. Soy la más débil de la nobleza ahora mismo, se dijo a sí misma. Le dolía admitirlo, pero era cierto. Todos los demás, salvo Asia, que no se contaba con nadie, habían contribuido más a la lucha. Eisei, el segundo miembro más nuevo de la nobleza, quien debería haber sido el punto débil, había logrado lo que todos los demás no habían logrado. Eso fue una llamada de atención para ella. Necesitaba mejorar si no quería quedarse atrás. Ese pensamiento la acompañó durante los siguientes días de trabajo por contrato. Además del entrenamiento, cumplir contratos con clientes era la principal forma de que los demonios se fortalecieran. Bueno, para muchos, era la única forma de fortalecerse, ya que muchos demonios, especialmente los de sangre pura, eran demasiado perezosos para entrenar. Incluso Rias entraba en esa categoría. Todo su entrenamiento durante el período preparatorio previo al Rating Game había consistido en estrategias. Eso, más que nada, demostraba la importancia de fortalecerse. Koneko solo deseaba poder hacerlo más rápido. Los contratos eran lentos, y el entrenamiento sin instructor daba peores resultados. Había considerado la idea de conseguir uno varias veces, pero había problemas. El primero era que Rias no tenía acceso a uno adecuado para su especialidad de combate. Contratar un tutor externo a la familia Gremory tampoco era viable. Requería fondos que no tenía. Además, estaba la cuestión de si alguien la aceptaría. Las acciones de su hermana habían manchado la reputación de las Nekomata en el inframundo. Si descubrían que Koneko era la hermana de Kuroka, probablemente simplemente rechazarían el contrato. Así que se quedó en el punto de partida. Entrenamiento autodidacta y contratos de demonios. Al menos podía dedicarse a esos contratos en paz. No era precisamente un trabajo glamuroso, ya que la mayoría de las veces solo estaba allí para disfrazarse y verse guapa. Había una tasa sorprendentemente baja de personas indeseables entre quienes le solicitaban un contrato. Los pocos que deseaban vivir fantasías inapropiadas con ella eran descartados por Rias o apaleados por la propia Koneko. Después de todo, los demonios eran libres de rechazar un contrato. Sin embargo, la mayoría de sus clientes eran amables. Algunos solo querían desahogarse con una chica guapa para escucharlos. Otros simplemente querían mimarla. E incluso una vez la contrataron como modelo para la portada de un cuento infantil. Las muertes causadas por Free, un maníaco que había asesinado a algunos de sus clientes, ensombrecieron todo el asunto, pero el hombre había desaparecido tras la batalla en la iglesia abandonada. Ahora todo estaba en calma. Pero ahí residía el problema. Los días sin novedades significaban que no había progreso en el fortalecimiento. Esa era la triste realidad. Con un suspiro de resignación, se dedicó a su último contrato del día. Había elegido ese contrato como el último por su carácter relajado.
Se trataba de probar ramen, entre otras cosas, en un local recién inaugurado. Como era una glotona consumada, Rías le había dado la solicitud. Sin embargo, a Koneko no le importaba. Le gustaba comer, y comer ramen parecía una buena manera de terminar la jornada. Poco después de pisar el círculo de teletransportación, este se activó. Llegó un momento después a su destino. La habitación en la que se encontraba parecía limpia, pero un poco desolada. Su único rasgo distintivo era una multitud de cajas y cajones. Parecía como si la hubieran convocado a un almacén. No tardó mucho en divisar la figura de su invocador. Era un hombre rubio de estatura media. Su complexión era delgada pero fuerte, y lucía una sonrisa amistosa. Su rostro mostraba extrañas marcas, parecidas a bigotes, en las mejillas. ¿Era algún tipo de yokai? ¿Eres tú quien me ha llamado?, preguntó, por formalidad. El hombre asintió con entusiasmo. Sí. Me llamo Naruto Uzumaki. ¿Cuál es el tuyo? Koneko Touhou, respondió ella. Como mínimo, fue cortés, aunque su discurso fue muy informal. Aún así, la pregunta anterior seguía en pie, así que preguntó. ¿Eres un yokai? Nunca había visto a un humano con marcas de nacimiento así. Se rió y respondió. Me preguntan sobre eso muy a menudo. Mis padres eran humanos, si es eso lo que preguntas, pero hay algo más en el árbol genealógico. Koneko asintió en señal de reconocimiento antes de pasar al siguiente tema. ¿Cuáles son los detalles del contrato? ¿Todos son negocios, preguntó. Simplemente me tomo la comida muy en serio, respondió. Sonrió y dijo. Y me tomo el ramen muy en serio. Verás, he invertido en este lugar. Quiero que solo se venda el mejor ramen en cualquier tienda en la que participe, y para eso necesito catadores. No me quejo, pero ¿por qué contrataste a un demonio para eso?, preguntó Koneko. La respuesta es bastante fácil, dijo. Tus sentidos son más agudos que los de un humano. Se te da mejor percibir los pequeños matices. Cuando dije que solo quería el mejor ramen, lo decía en serio. Luego salieron del almacén y se dirigieron a la entrada de la tienda. Estaba cerrada, aunque la cocina estaba funcionando, así que estaban solos. El personal de cocina también estaba allí, pero parecían no prestarles atención. La falta de clientes hizo que comieran casi siempre en silencio. Sin embargo, eso cambió cuando Koneko miró a un lado y vio la creciente torre de cuencos vacíos junto a Naruto. ¿Dónde metes toda esa comida?, no pudo evitar preguntar. Detuvo su voraz devoración del ramen que tenía delante. Un momento después, había masticado y engullido la comida para poder responder. De niño, tenía un problema con eso. Me hartaba demasiado rápido. Luego empecé a tomarme el entrenamiento en serio, dijo. Ella lo miró con el ceño fruncido. Esa no es la respuesta correcta. ¿Cómo es que el entrenamiento te ayuda a meter tanto peso en el estómago? Deberías estar hinchado ahora mismo. Naruto se rascó la barbilla y respondió. Nunca me han interesado mucho los estudios, pero no es la materia simplemente energía en otra forma. Entrenar me agota mucho, así que recupero energía comiendo mucho. No funciona así, protestó Koneko. Se quedó pensativa. Su respuesta no parecía del todo cierta. Si un humano de su complexión y tamaño comía tantos dulces como ella, engordaría rápidamente. Ser demonio le otorgaba cierto control sobre su apariencia, pero esa habilidad le quitaba poder. Naruto tenía razón, al menos en parte, ya que la comida sí se convertía en energía, pero no exactamente como él la describía. Vale, sí, pero no tan rápido ni tan directo. Lo que describes funciona para demonios, no para humanos. Y tú eres humano, señaló. Resopló y dijo. ¿Qué le impide a un humano entrenar? Una vez que alcanzas cierto nivel, es fácil hacerlo. Ella reflexionó sobre esa declaración y reanudó la comida. Él hizo lo mismo, tomando aún más ramen. Y así, volvieron a guardar silencio por un rato. Pasaron varios minutos así hasta que ambos terminaron de comer. Una vez que Koneko terminó de probar el menú, llenó el formulario de preguntas que le había dado su contratista. Era sorprendentemente similar a los cuestionarios que entregaban los demonios tras completar un contrato. Tenía sentido desde cierto punto de vista, pero también resultaba algo sospechoso. ¿Soy el primer demonio que invocaste?, preguntó. Negó con la cabeza y dijo, no. El primero fue un tipo al que invoqué sin querer durante mi viaje por África. Un poco estirado, pero amable. Me ayudó con un pequeño problema que tuve con un señor de la guerra local. Pagué con unas monedas de oro antiguas que tenía a mano. Al parecer, eran ryo falsos, pero seguía siendo oro, así que aceptó el pago.
Fue entonces cuando me explicó los contratos diabólicos y las formas de pago válidas. Eso explica el cuestionario, dijo. Se parece mucho a los que repartimos. Sí, sí. Lo modelé a partir del tuyo, admitió. A propósito, tengo que completarlo. No quiero retenerte aquí más tiempo del necesario. ¿Te sientes un poco cansado? Koneko asintió distraídamente antes de entregarle el cuestionario completo y el formulario vacío para su contrato. Estaba algo cansada. Entre la escuela, el ejercicio y los contratos, estaba prácticamente agotada. Si incluso un humano pudiera notar que estaba agotada, entonces, sus pensamientos se detuvieron de golpe. Él había dicho que se sentía cansada. Que la sentía, no que la veía. Se giró hacia él con cautela y se preparó para una confrontación. ¿Qué quieres decir con sentir? Levantó las manos. No quiero pelear, aunque aceptaré un entrenamiento cuando quieras. Ya que estamos, también podría enseñarte a usar tu chakra correctamente. Fluctúa con demasiada facilidad con tus emociones y te hace fácil de leer, le respondió. ¿Sabes usar chakra? Gritó. Luego buscó con la mirada al personal de la cocina. Antes de que pudiera llegar lejos con sus pensamientos, Naruto respondió. Por supuesto. ¿Por qué crees que el cocinero y el camarero no comentan nuestra conversación? Luego le entregó el cuestionario, que había llenado sin que ella se diera cuenta. Después, hizo una extraña señal con la mano derecha y dijo. Fue un placer tenerte aquí, créelo. Nos vemos. Un torbellino lo envolvió de la nada tras terminar de hablar. En menos de un momento se fue, dejando atrás a un Nekosou muy confundido. Necesito contarle esto al presidente, murmuró. Naruto Uzumaki era anciano. No era extraño que la gente de su clan viviera más de 100 años. La muerte natural más joven de cualquier miembro del clan era un hombre de 97 años. Pero incluso para los estándares de sus antepasados, era anciano. De hecho, era tan viejo que apenas recordaba su edad. Y, sin embargo, no parecía mayor que cuando tenía 30. La razón tras esto iba mucho más allá de la genética. Su ascendencia seguía siendo fundamental. Era el heredero del espíritu de Asura Otsutsuki, que había potenciado su ya poderosa fuerza vital. Aún así, no debería haber superado los 200 años, una edad que había eclipsado hacía muchísimo tiempo. La verdadera razón de su longevidad se remontaba a un tiempo anterior a Asura. Fue su padre, Hagoromo Otsutsuki, quien la hizo posible. Hagoromo era el sabio de los 6 caminos, un ser de poder y sabiduría casi incomparables para su gente. También era el ancestro de Naruto, lo que le permitió presentarse ante él durante la Cuarta Gran Guerra Mundial y Shinobi. Pues Hagoromo había logrado lo imposible y trascendido la muerte. Tras su muerte, obtuvo la capacidad de abandonar el mundo puro y rastrear a sus descendientes a través de su chakra. Acudió en ayuda de Naruto, y de su amigo barra rival Sasuke, al final de la guerra. Su aparición hizo posible la victoria. Esa aparición había sembrado una semilla en la mente de Naruto. Si Hagoromo podía trascender la muerte después de morir, ¿sería posible trascender la muerte antes de morir? Fue hasta la muerte de su esposa Hinata a los 77 años que dejó de contemplar y se dedicó al estudio. La había amado profundamente, la había amado aún más, y no había podido soportar la realidad de estar separado de ella durante las décadas que la muerte habría tardado en reclamarlo también. Así pues, se imaginó que si trascender la muerte permitía a los muertos abandonar el mundo puro y regresar a él, también permitiría a los vivos visitarlo. Le había llevado 20 años lograr sus objetivos. La mayor parte los había dedicado a intentar encontrar la manera de invocar a Hagoromo, o el viejo super sabio, como lo llamaba Naruto, y obtener una explicación. Incluso había dedicado más tiempo a intentar convencer al anciano de que lo ayudara. Naruto solo había recibido respuestas parciales. Por ello, se había visto obligado a consultar con Orochimaru, un científico loco, quien, afortunadamente, había comenzado el proceso de convertirse en un ser humano decente. Su búsqueda de la inmortalidad había tenido un éxito sorprendente, pero sabía muy poco de la trascendencia. Aún así, su conocimiento de la máscara de Shinigami en el templo de la máscara Uzumaki había sido la solución al problema. Un pacto con el Shinigami después, y Naruto había trascendido la muerte. Sin embargo, el precio había sido muy alto. El Shinigami le había encomendado trabajo de mercenario. Siendo un shinobi, a Naruto no le había importado mucho, pero la magnitud y la dificultad del trabajo habían sido abrumadoras. Tradicionalmente, estos problemas habían sido resueltos por el propio Shinigami, y el nivel de dificultad era verdaderamente digno de un ser divino.
El problema al que se enfrentaba el Shinigami era la seguridad del mundo. Eso había sido tan cierto entonces como lo es ahora. Sin embargo, en aquel entonces, ese problema había sido mucho más grave. Como único ser con su nivel de poder, había sido la única defensa contra los forasteros, seres que cruzaban las fronteras entre mundos. Mundos, no planetas. El Shinigami había tenido dificultades para mantener el control y había necesitado ayuda. Naruto había sido ese ayudante. Se dio cuenta desde el principio de que su poder, aunque considerado casi insuperable por sus compañeros shinobi, apenas había sido suficiente para resistir los más débiles ataques de los forasteros. Su única ventaja había sido su desunión, ya que pertenecían a muchas facciones diferentes. La lucha constante contra semejante poder supremo le había permitido fortalecerse con cada encuentro, y su moral se había mantenido alta gracias a las frecuentes visitas a su esposa y familia en el mundo puro. Con el tiempo, se había fortalecido lo suficiente como para estar al lado de los Shinigami como su igual. Y luego, tras eones de lucha, las invasiones habían menguado poco a poco hasta detenerse por completo. El Shinigami liberó entonces a Naruto de su servicio. Ambas partes cumplieron las condiciones del pacto. Además, forjaron una extraña pero cómoda amistad. Sin embargo, Naruto deseaba separarse del Shinigami. No había tenido la oportunidad de mantenerse al día tanto como le hubiera gustado, y quería familiarizarse con los nuevos jutsus y tecnologías. Así, tras muchos siglos de milenios defendiendo su mundo, Naruto se había vuelto receloso. Su deseo de descubrir cosas nuevas lo había llevado a explorar las vastas extensiones de su mundo natal, pero también otros. Y aunque siempre viajaba con frecuencia a su propio mundo, la exploración de otros se había convertido en su estilo de vida. Esto lo había llevado finalmente a donde estaba ahora. Este extraño mundo, parecido a tantos otros, la Tierra era un planeta muy frecuente en muchos mundos diferentes, ejercía una extraña atracción sobre él. Lo había pisado en África y había recorrido el continente a trompicones durante más de un año antes de familiarizarse un poco con las peculiaridades de este mundo. Había dedicado mucho tiempo a estudiar todo tipo de cosas, incluyendo estos Sacred Gears que este mundo parecía adorar tanto. Estaban por todas partes en África, y sentía curiosidad por ver si también ocurría lo mismo en el resto del mundo. Luego viajó por todo el mundo hasta llegar a Japón. Lo que lo había atraído allí era la frecuencia, por encima de la media, de usuarios de chakra. Habría ido a Kioto de no haber sabido que eso habría acarreado problemas políticos. En cambio, vagó por el país y finalmente se estableció en un pueblo con solo una, a veces dos, firmas de chakra distintas. ¿Era esta persona un maestro? De ser así, quería aprender todo lo posible de él. A pesar de su poder, siempre había nuevos descubrimientos por hacer. ¿Era un novato? En ese caso, enseñaría. Hacía muchísimo tiempo que no enseñaba a un aprendiz. Solo sabía que esa persona debía ser un demonio. El chakra que percibía tenía su color distintivo impreso. Averiguar su estatus era ahora un pequeño proyecto apasionante. Sin embargo, había otras pasiones en su vida. Una de ellas era el ramen. Nunca había podido desprenderse de su obsesión por la comida de los dioses y sus complejidades. No era de extrañar, entonces, que empezara a abrir una tienda de ramen que sirviera la exquisitez divina de las recetas de Ichiraku. Tendría que verificar con frecuencia la calidad de los productos, por supuesto. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Podría combinar su pasión por el ramen con su pasión por el estudio del chakra. Ahora veamos si podemos conseguir un contrato de volante. Dijo con alegría. Koneko se había apresurado al edificio del club de investigación de lo oculto tan rápido como su hechizo de teletransportación le había permitido lanzarse. Era tarde y todos ya se habían ido a casa, pero eso era lo que la había traído hasta allí. Rias vivía en el edificio del CRO, aunque eso cambiaría muy pronto. Por ahora, seguía allí. Eso facilitaba encontrarla cuando había que informar algo importante. Para ser justos, a la propia Rias debió parecerle menos conveniente que Koneko irrumpiera en el edificio y llamara a su puerta. «Presidenta», gritó. La voz adormilada de la pelirroja tetona respondió. «¿Quién es?» «Koneko», respondió la muchacha más joven. La puerta se abrió enseguida. Rias estaba vestida para dormir como siempre, es decir, para nada. Koneko pasó medio segundo celosa mirando a la hermosa chica desnuda frente a ella. Sin embargo, descartó cualquier pensamiento al respecto al instante. Estaba allí por una razón. ¿Qué pasa?, preguntó Rias. Normalmente no me molestarías si no fuera importante. La chica de cabello blanco asintió y dijo.
Me encontré con un hombre extraño en mi último contrato. A partir de ahí, relató lo sucedido en su último trabajo del día. La rareza de la solicitud no le pareció especialmente alarmante. A diario llegaban muchas solicitudes aún más raras. Lo que causó sorpresa fue lo que sucedió al final. Qué bueno que viniste. Pensar que un ser sobrenatural podría colarse en Kuo sin que nos demos cuenta, otra vez. Eso es motivo de preocupación, dijo Rías. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Koneko. La pelirroja se quedó pensativa un momento. Luego, instruyó. Si consigues otro contrato con él, iré contigo. No vayas sola. Está bien, respondió Koneko. Rías le sonrió suavemente. Ahora que ya pasó eso, ¿por qué no te quedas a pasar la noche? No deberías estar sola por la noche. Koneko sabía que era mentira. Era perfectamente capaz de cuidarse sola, y su apartamento no estaba lejos de la Academia Kuo. Sospechaba que Ria solo quería acurrucarse. Lo habían hecho mucho cuando era nueva en la nobleza, una niña asustada y necesitada de cariño. Eso, y que a Rías le gustaba acurrucarse mientras dormía. Está bien, dijo Koneko. En cuanto terminó de hablar, la abrazaron con fuerza. Eso hizo que su rostro quedara aplastado entre los pechos bien proporcionados de la chica mayor. Rías era sorprendentemente desvergonzada con su cuerpo delante de aquellos en quienes confiaba. Koneko solo deseaba que hubiera menos ocasiones en que le restregaran sus propias deficiencias en la cara, literalmente. A partir de ahí, la situación solo empeoró para el Nekosou. Rías dormía con mucha dependencia, lo cual era de esperar, pero al parecer también había adquirido el hábito de hablar en sueños. Eso por sí solo no habría sido tan malo, pero el tema de sus palabras le dejó a Koneko con imágenes que no quería tener en la cabeza. Oh, Issei, murmuró Rías mientras dormía. Koneko se tapó los oídos lo mejor que pudo. No quería oír hablar del pervertido mientras intentaba dormir. El chico era mucho más amable de lo que esperaba, pero seguía siendo un libertino, y no necesitaba oír hablar en directo de los sueños húmedos de su amo. Lamentablemente, no iba a ser así. Hazlo de nuevo, dijo en voz baja Rías mientras abrazaba a Koneko con más fuerza. Eres lo peor, frunció el ceño la chica de cabello blanco en sus pensamientos. En otra parte de Kuo, Issei Oudou despertó repentinamente bañado en sudor frío. Tenía el mal presentimiento de que alguien lo estaba atacando con malicia. ¿Qué hice?, se preguntó. A la mañana siguiente, Koneko, irritada y privada de sueño, devoraba un palito de poki en silencio. No había podido dormir mucho. Al parecer, Rías tenía una imaginación muy desbordante, para gran perjuicio de la joven. La próxima vez que necesitara la ayuda del presidente del Orc, no volvería a aceptar una pijamada. «Koneko, ¿estás bien?», preguntó Rías. A diferencia de la otra chica, la pelirroja estaba bien descansada y llena de energía para pasar el día. Koneko le dio una respuesta corta: «Hablas mientras duermes». Lo dejó así y Rías no insistió, aunque pareció un poco avergonzada por un momento. Aún así, el problema de la somnolencia persistía. Rías suspiró. «Puedes tomarte un descanso de los contratos hoy». «Descansa un poco esta noche», dijo Rías. «Gracias, presidente», respondió Koneko. Resultó que el descanso prometido sería necesario. La jornada escolar fue inusualmente dura, y a Koneko le costaba concentrarse en el material. Al terminar, casi se dormía. Por suerte, el último asunto del día era la actividad del club, lo que le permitió irse a casa después de la sesión informativa inicial. Aunque Gasper, como de costumbre, faltaba, los demás miembros del orque estaban presentes. Kiba, considerado el príncipe de la Academia Kuo por el alumnado, predominantemente femenino, lucía su habitual sonrisa. Otra eternamente sonriente era Akeno, quizás la única mujer con más gusto que Rías en todo Japón. También estaba sirviendo té a todos. En el sofá estaba Asia, una ex monja de carácter muy amable. Junto a ella estaba sentado Issei, el pervertido residente y actual emperador dragón rojo. También puso una mueca lasciva mientras miraba a Akeno y a la última miembro del grupo, aparte de Koneko, Rías, la presidenta del club. Este tipo de escena se estaba volviendo poco a poco familiar. «Por favor, escuchen», comenzó Rías. «Koneko me informó sobre algo importante anoche. Hay una nueva presencia sobrenatural en la ciudad. Se llama Naruto Uzumaki, de estatura media, cabello rubio y bastante musculoso, aunque no al nivel de un físico-culturista. También puede usar chakra, una habilidad que normalmente está reservada a los yokai. Ayer hizo un contrato con Koneko y se reveló a ella. Hasta ahora, no sabemos si es hostil o no, pero se ha mostrado amistoso.
Quiero que estén atentos a él mientras hacen su trabajo. Issei entonces preguntó, ¿eso significa que es peligroso? Rías giró la cabeza hacia Koneko, quien respondió, no lo creo, pero podría serlo. Es posible que sea fuerte. Se ofreció a enseñarme sobre el chakra. Como le dije a Koneko, si lo encuentras, contáctame inmediatamente, finalizó Rías. Sí, presidente. Fue el coro de respuestas. Bien. Entonces vámonos. Tenemos trabajo que hacer. Koneko, quédate, por favor, dijo Rías. Un poco molesta por no poder irse a casa a descansar de inmediato, Koneko esperó a que su amo volviera a dirigirse a ella. Solo esperaba que fuera vergonzoso. Sobre lo de anoche, disculpa si te interrumpí el sueño. Dijiste que hablé. ¿Qué dije? Preguntó Rías. Había un ligero aire de vergüenza en ella. Koneko estaba demasiado privada de sueño para medir su respuesta y dijo, seguiste diciendo el nombre de Issei. Con entusiasmo. Rías se ruborizó, y se tapó el rostro con las manos, mortificada. Lo siento. Sé que no te gusta, así que me disculpo por hacerte escuchar esto, dijo. Es vergonzoso. La chica más joven. No me desagrada, demasiado. Es valiente y un amigo confiable. Por desgracia, también es un idiota y un pervertido. Para ser justos, la última parte no fue un factor decisivo. Muchos demonios eran pervertidos, y siendo honesta, debía admitir que el mayor desviado sexual de la nobleza era Akeno, no Issei. El problema de este último era la forma en que lo expresaba. Al menos era honesto al respecto, pero seguía siendo un gusto adquirido. Puede ser molesto, admitió Rías, pero también es un poco entrañable. La forma en que me mira es adorable. Un claro ejemplo de desviación. Rías aparentemente también era una pervertida. Imagínese, pensó Koneko. En voz alta, dijo, ¿en qué se diferencia de Riser? Son bastante similares. Rías negó con la cabeza y replicó, Riser me veía como un trofeo, una fuente de prestigio. Issei me ve como un objeto de deseo, no por el apellido Gremori, sino por mí. Para tu cuerpo, corrigió Koneko. Bueno, tengo un cuerpo precioso, ¿verdad? No me importa que lo desee. Pero no es lo único que le gusta de mí. Me demuestra un cariño genuino. Ya lo sabes, argumentó Rías. Koneko recordó la naturaleza de los demonios. Eran seres pecaminosos, y cada uno tenía al menos un pecado favorito. El pecado de Koneko era la gula, el de Akeno la lujuria, y el de Rías el orgullo con un toque de vanidad. Ser objeto de deseo no la degradaba, siempre que ese deseo viniera de alguien que no le desagradara y estuviera respaldado por una personalidad por lo demás agradable. Supongo, dijo Koneko. Solo no vuelvas a gemir su nombre en mis oídos. El rostro de Rías se sonrojó de nuevo. Se disculpó una vez más. Lo siento. Koneko negó con la cabeza. No pasa nada. Perdón por ser tan brusca. Estoy cansada. La pelirroja recuperó la compostura rápidamente. Asintió y dijo, disculpa aceptada. Vete a casa. Ya te he tenido aquí demasiado tiempo. Descansa bien y no olvides tu tarea cuando estés de vuelta. Sí, presidente. Todo pasó rápido en los siguientes días. Rías se mudó con Issei, Akeno se reía sin motivo alguno, y Koneko se vio obligada a llevar la mano de la nariz. Eso último la irritó bastante. Dondequiera que iba, veía señales de actividad del humano rubio que se había convertido en el objetivo de la investigación. Veía destellos de su cabello, pero no encontraba nada al darse la vuelta. De vez en cuando, encontraba cupones para un tazón de ramen tirados al azar en el suelo justo delante de ella. En una ocasión, una mujer rubia, algo muy raro por aquí, incluso le entregó un volante anunciando el bar de ramen donde había completado su contrato. Era un reflejo perfecto de la forma en que Rías repartía sus contratos. Koneko estaba segura de que quería enviarle un mensaje de esa forma tan enrevesada. Adivinar el contenido de este mensaje fue bastante fácil. Los cupones eran una gran pista. La pregunta era si seguir el rastro de las migas de pan o no. Finalmente, la decisión se le escapó de las manos cuando le entregó uno de los cupones a Rías. La pelirroja era una japonófila de primera, así que se convenció en un instante de que debía visitar el local con el doble propósito de experimentar el sabor único de la cultura japonesa del ramen en Kuo y, al mismo tiempo, descubrir a alguien interesante. Rías no pudo evitar que la llevara con ella. Si no hay nada más, comeremos gratis. Algo ya es algo, pensó Koneko. Se encontraron de nuevo en la tienda enseguida. No fue difícil encontrarla, lo cual tenía sentido desde una perspectiva comercial. El negocio también parecía estar en auge.
Había muchos clientes sentados en la barra o en alguna de las mesas. Encontrar sitio les resultó difícil hasta que encontraron una mesa vacía con un cartel que decía solo clientes habituales y la imagen de un cupón al lado. Creyendo que era lo correcto, Koneko y Rias se sentaron. Momentos después, un camarero se acercó a su mesa. Tras entregarle sus cupones y tomar sus pedidos, esperaron un rato. Sus pedidos llegaron puntualmente. Esto es delicioso, dijo Rias. Koneko solo asintió y se concentró en su comida. Eso era algo que se podía decir del lugar. La comida era excelente. Fue solo después de que terminaron que ocurrió algo interesante. Quien vino a recoger sus platos no era el camarero de antes, sino el mismísimo responsable financiero del negocio, Naruto Uzumaki. Les sonrió y dijo, me preguntaba cuándo aparecerían. Para ser honesto, esperaba que lo hicieran antes. Lo habría hecho si me hubieras convocado de nuevo, dijo Koneko sin rodeos. ¿Y qué tiene de divertido? Preguntó Naruto retóricamente. En cualquier caso, hola de nuevo. Y este debe ser tu rey, ¿verdad? Rias asintió. Así es, dijo. El hombre rubio aplaudió y dijo. ¡Genial! Eso ahorra tiempo. ¿Oh? ¿Por qué dices eso? Preguntó Rias. Bueno, supongo que no dejarías que el pequeño aprendiera de mí sin comprobar si soy confiable. Puede que haya sido un idiota en mi juventud, pero todavía soy lo suficientemente inteligente como para darme cuenta, respondió Naruto. Koneko lo fulminó con la mirada. No me llames pequeña. Tengo 16 años. Él levantó una ceja y respondió. Tengo más de 10 veces tu edad. Para mí, serás un pequeño hasta que tengas 40. Sea como sea, tu suposición es correcta, interrumpió Rias antes de que él también pudiera llamarla pequeña. Quiero comprobar por mí mismo que tu oferta de enseñar a mi adorable sirviente no es una trampa. Aunque Koneko estaba algo molesta porque sus propias protestas fueran socavadas por su maestro, Naruto simplemente sonrió y les aseguró. No hay problema. Síganme. Los llevaré a mi campo de entrenamiento. Los tres se dirigieron a la trastienda. Gracias a varios sellos, ningún cliente se molestó en cuestionar su comportamiento ni la escena, totalmente sospechosa, de un hombre, aparentemente, de 30 años desapareciendo en la trastienda con dos chicas de preparatoria. Naruto no estaba de humor para que lo acusaran de ser un bicho raro. La salida que había elegido era simplemente la más conveniente para llegar al campo de entrenamiento sin ser visto. Koneko reconoció el almacén donde la habían convocado para el trabajo original. Parecía prácticamente igual que antes, pero ahora había una especie de conjunto de símbolos pintados en el suelo. Era un poco más grande que el círculo de teletransportación del edificio de Lork. Se preguntó si tenía una función similar. Sin embargo, los símbolos le resultaban extraños y desconocidos. Por favor, párese en el círculo. Es la forma más rápida de llegar a nuestra meta, dijo Naruto. Siguieron sus instrucciones con cautela y entraron en el círculo. Al ver que ya estaban completamente dentro, Naruto realizó una serie de señales con las manos. Jutsu de invocación inversa, dijo, más para informarles que por necesidad. Una nube de humo blanco los envolvió a los tres. Al disiparse, las dos chicas se quedaron mirando a su alrededor. Vieron que se encontraban en un claro en medio de un bosque. Había una pequeña cascada en un extremo del claro. La hierba, los árboles e incluso el agua de un pequeño arroyo cercano que contenía la cascada parecían vibrantes. Era un lugar maravilloso. ¿Dónde estamos? Preguntó Rias. Naruto se rió y respondió. Es un secreto. Pero es seguro. Koneko estaba demasiado distraída para prestar atención a la conversación. Estaba fascinada no solo por la belleza de este lugar, sino también por su atmósfera. Por mucho que temiera al Senjutsu, su afinidad natural con él le decía a gritos que este lugar estaba lleno de energía y vida natural. Se sentía libre de toda mancha. Para una Nekosou como ella, este claro era casi un paraíso. No sabía que un lugar como este pudiera existir. Es tan tranquilo aquí, susurró. Naruto sonrió con suficiencia. Sí. Yo mismo limpié la energía natural. Facilita mucho la enseñanza del Senjutsu. Koneko tragó saliva. ¿Quieres enseñarme Senjutsu? Preguntó en voz baja. Él la miró con el ceño fruncido y dijo, eventualmente, pero no parece que te guste la idea. No te preocupes. Es demasiado pronto de todos modos. Primero necesitas conocer los fundamentos del chakra. Empezó, alguien que conocía se volvió loco mientras usaba Senjutsu. No quiero que me pase lo mismo. Él la miró parpadeando. Ah. Conocía a un tipo que también era así.
En su caso, era el resultado de un desequilibrio y una enzima compleja o algo así en el torrente sanguíneo. El método que aprendí tiene otros riesgos. Pero dejémoslo de lado por ahora. Es hora de enseñarte un par de cosas sobre el chakra. Koneko se animó al oír eso. Preguntó, ¿por dónde empezamos? Creo que lo más lógico es que empecemos con lo que ya sabemos, respondió. No sé mucho. No he usado Youjutsu desde que era muy joven, le dijo. Así que hizo lo segundo mejor. Intentó recordar las pocas lecciones que había recibido con su hermana. Lentamente, despertó su chakra. Se aseguró de no controlar demasiado su flujo ni estimular su aura con él, para no realizar senjutsu accidentalmente. De hecho, fue más fácil de lo que pensaba. Hacía tanto tiempo que no lo hacía que le sorprendió lo rápido que había logrado liberar chakra. Qué raro, murmuró Naruto. ¿Qué quieres decir? Preguntó Rias desde un costado. ¿Le pasa algo a Koneko? Naruto tarareó y dijo, no puedo decirlo. Su chakra es casi 100% energía física. La distribución debería ser de aproximadamente 50-50. El flujo tampoco es el que debería ser. No puedo detectar un sistema de canales de chakra en su cuerpo. No me extraña que la gente se vuelva loca usando senjutsu si ese es el estado en el que lo intentan. Esa declaración impactó tanto a Koneko como a Rias. El Nekosou preguntó, ¿eso significa que no puedo aprender técnicas de ti? No como tú, dijo Naruto, pero mi antepasado Agoromo Otsutsuki inventó una técnica que crea un sistema de vías de chakra en otros. Puedo usarla en ti si quieres. ¿Hay algún riesgo? No permitiré que pongas en peligro a mi sirviente, te lo aseguro, preguntó Rias. A pesar de lo mandona, codiciosa y quizás hasta un poco arrogante que podía ser, Rias se preocupaba mucho por su nobleza. Los quería como a su familia. Jamás permitiría que alguien les infligiera un daño grave. Por suerte, Naruto negó con la cabeza. No hay ningún riesgo. Pero debo advertirte. Es una experiencia intensa para quienes la prueban por primera vez. ¿Es la primera vez? Preguntó Koneko. Sí. La creación de los caminos es solo un efecto secundario de la técnica. El ninsu, así se llama, es una práctica sagrada para sus seguidores, respondió el rubio. ¿Eres uno de esos seguidores? Preguntó Rias. Naruto asintió y dijo, sí, pero no de la doctrina original. Mi escuela de ninsu es la voluntad del fuego, por si quieres saberlo. Y antes de que te preocupes, Koneko no estará obligada a hacer nada. Aún así le enseñaré de qué se trata, pero no hay ningún gran dogma religioso involucrado. Está bien. Si Koneko quiere, puede aprender, permitió la pelirroja. Quiero, aunque sea por los senderos, dijo la chica en cuestión. Una sonrisa alegre se dibujó en el rostro de Naruto. Extendió el puño hacia ella y dijo, ¡genial! En ese caso, golpéalo. Con vacilación, levantó una mano y la cerró en un puño. La chocó ligeramente contra la de ella y notó que parecía pegarse. Luego dijo, ninsu es el camino hacia la comprensión. Prepárate. De repente, Koneko sintió que algo la penetraba. Un calor extraño pero reconfortante le subió por el brazo, le atravesó el hombro, le llegó al corazón y luego a todo el cuerpo. Era una sensación agradable, pero cuando finalmente llegó a la cabeza, jadeó. Y entonces, comprendió. El hombre frente a ella estaba vertiendo su espíritu en ella, y a través de él podía ver la forma de su carácter. Era amable, leal hasta la médula y lleno de vida. De hecho, sus sentidos estaban abrumados por ello. Parecía imposible que un ser tuviera tanta vida en su cuerpo. Y la fuerza de su espíritu era igualmente impresionante. El peso y el volumen de su chakra empequeñecían el de ella hasta un punto ridículo. Era media gota de agua ante la suma de todos los males. Sin embargo, no tenía miedo. No albergaba la menor duda de que este hombre era una buena persona. Tan repentinamente como había llegado, la epifanía desapareció. Jadeó en busca de aire, notando solo unos segundos después que su puño ya no tocaba el de él. El extraño calor persistía, pero se estaba convirtiendo en una suave calidez. Sin embargo, lo más importante que le quedaba era una sensación de confusión. ¿Qué fue eso? Preguntó Koneko en voz baja. La capacidad más básica del chakra es conectar energías. Cuando se combinan la energía física y la espiritual, se obtiene un chakra amplificado de grado de combate. Pero también se pueden conectar las energías de diferentes personas. Nuestras energías espirituales se conectaron por un breve instante. Tú viste quién era yo y yo vi quién eras tú. Debo decir que eres uno de mis estudiantes más interesantes hasta la fecha, explicó Naruto con una sonrisa. Lees mis pensamientos.
exclamó Koneko. Se echó a reír. Ni hablar. El ninju lee el espíritu, no la mente. Con práctica, puedes adivinar lo que siente el otro, pero no lo que piensa. Leer la mente con técnicas de chakra es posible, aunque solo funciona cuando el objetivo está inmovilizado. ¿No es que lo necesite? ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Koneko. Volvió a sonreír ampliamente. Eso sí que lo diría. Quizás lo descubras con el tiempo. Por ahora, empecemos con la lección. Koneko se enderezó y prestó atención. Por muy irritante que fuera su negativa a responder, comprendía que la gente guardaba secretos. ¿Qué es lo primero? Los fundamentos absolutos de las artes shinobi basadas en chakra, respondió Naruto. Podría enseñarte las técnicas de los monjes o de los samuráis, pero son un poco simples y restrictivas. En otras palabras, son aburridas. ¿Shinobi?, preguntó Rías con las cejas levantadas. Estaba usando términos que deberían haberle resultado familiares, pero ella nunca los había escuchado relacionados con el chakra. Sí. Aunque no como los que estás acostumbrado. Claro, el sigilo es importante, pero las operaciones encubiertas están reservadas para especialistas como las unidades Anbu. La mayoría de los shinobi de donde yo vengo son combatientes de la fuerza principal, explicó el hombre bigotudo. Entonces, ¿vamos directo al sparring?, preguntó Koneko. Naruto asintió y dijo, casi. Odiaba estar encerrado en un aula, así que voy a reducir la teoría al mínimo. Empezaremos con los 3 tipos principales de artes shinobi: taijutsu, genjutsu y ninjutsu. El primero se explica por sí solo. El genjutsu son ilusiones que solo funcionan contra personas con chakra. Y el ninjutsu es todo lo demás. Tanto el genjutsu como el ninjutsu requieren señales con las manos para estimular el flujo de chakra. Por lo que sé, son casi iguales a las que usan estos onmyouji. ¿Son necesarios? ¿Eso suena a un gran inconveniente?, preguntó Koneko. Al principio. Sí. Puedes reducirlos con la práctica. Si no, nadie usaría el jutsu del dragón de agua. 44 señales con las manos para una técnica de rango B son demasiados, respondió Naruto. Y no es un gran inconveniente si eres lo suficientemente rápido. Hay peores. Por ejemplo, hacer cálculos durante la batalla como esos magos parece más impráctico. Tanto Koneko como Rías tuvieron que admitirlo. Fue una gran distracción hacerlo. Sin embargo, había algo que añadir. Muchos hechizos se pueden poner en papel como precalculados, o eso he oído, dijo Rías. Naruto sacó un trozo de papel con símbolos dibujados. Lo golpeó contra una piedra y lo lanzó al aire. Una vez que alcanzó la altura suficiente, hizo una señal con la mano. Lo mismo con el chakra, dijo. Auge. Una gran explosión se produjo en el cielo. La onda expansiva erizó las hojas de los árboles y las briznas de hierba del claro. Naruto explicó. El fuinjutsu es una subdisciplina del ninjutsu. También es la especialidad de mi familia. No necesitas magia cuando tienes chakra, créelo. Interesante, murmuró Rías. Guau, dijo Koneko. Naruto simplemente sonrió de nuevo y dijo, muy bien. Empecemos con las señales con las manos. Y así, comenzó la primera de muchas lecciones para Koneko, con consecuencias de gran alcance para el mundo. Capítulo 2. Entrenamiento y llegada. Capítulo 2. Entrenamiento y llegada. Algo extraño ocurría con el senjutsu en este mundo, pensó Naruto. Aún utilizaba energía natural, pero lo hacía como una idea de último momento. Para los lugareños, se trataba de manipular la energía vital dentro de sí mismos y en los demás. Podían usarla para amplificar su fuerza, sanar y purificar. El gran problema con ese enfoque era que se saltaban el paso intermedio. Por el contrario, el método que había aprendido se basaba no solo en extraer energía natural, sino también en equilibrarla adecuadamente. Claro que, con ese enfoque, existía la desventaja de la posible petrificación. Aún así, consideraba que eso era mejor que arriesgarse a perder la cordura con cada uso del senjutsu, solo porque era el método más rápido para obtener energía vital. Al fin y al cabo, la vida era simplemente una parte de la naturaleza, no la naturaleza en su totalidad. La manipulación de la energía vital había sido uno de los temas más avanzados del senjutsu estilo Sapo precisamente porque la escuela priorizaba el dominio de la energía natural. La diferencia entre ambos estilos explicaba muchas cosas. El estilo Sapo, al igual que todos los demás estilos del mundo natal de Naruto, enfatizaba la correcta absorción de la energía natural. Esto la purificaba y la liberaba de la mancha emocional que la aquejaba.
En cambio, este mundo se basaba en dejar que la energía natural atravesara el cuerpo, lo que dejaba la mancha intacta, pero también eliminaba el riesgo de petrificación. Lamentablemente, este último método también resultaba en un senjutsu mucho más débil en general. Esa fue también la razón por la que la práctica no era muy apreciada más allá de sus usos específicos. La investigación sobre el senjutsu había sido difícil debido a su infravaloración en este mundo. Tuvo que enviar a cientos de clones de sombra en misiones encubiertas para obtener la información esencial necesaria para descubrir por qué la energía natural se sentía atraída por su nueva estudiante y por qué consideraba el senjutsu tan peligroso. Conocer estas cosas era necesario para un buen entrenamiento, y solo quería lo mejor para su estudiante. Fue este esfuerzo el que retrasó su segundo encuentro con Koneko. Fue bueno haberlo hecho. Inicialmente, había planeado esperar varios años antes de enseñarles senjutsu. Sin embargo, habría sido una pésima idea. Si hubiera sido humana, el enfoque original habría sido perfectamente correcto, pero Koneko era una Nekosou. Esa información había sido difícil de obtener, pero el nombre de este subconjunto de Nekomata había surgido en su investigación por su inusualmente alta afinidad con senjutsu. A menos que tuviera al menos un siglo de antigüedad, no podría haber sido ningún otro youkai y tener una afinidad tan alta. Por eso, investigó más sobre las Nekosou. Lo que había descubierto sobre ellos le preocupaba profundamente. Solo quedaban 2 Nekosou conocidos en el mundo, uno de los cuales era un criminal buscado. Eso significaba que Koneko era esencialmente la última de su especie, completamente sola en un mundo donde nadie podía comprender la lucha de un Nekosou. Dicha lucha era otro punto de preocupación. Los Nekosou necesitaban energía natural para desarrollarse adecuadamente, pero Koneko la rechazaba activamente por miedo. Ya estaba retrasada en su desarrollo físico, y si continuaba con este rechazo, eventualmente se atrofiaría permanentemente. Ese tipo de cosas no eran algo que él pudiera permitir. Puede que no la conociera desde hacía mucho tiempo, pero Naruto la consideraba su responsabilidad. Era su alumna, y ninguna alumna suya tendría permitido mutilarse bajo su supervisión. Todavía estaba pensando en formas de hacer un régimen de entrenamiento que la hiciera aceptar senjutsu en un futuro cercano, cuando reorientó su atención hacia la chica. Se sentó frente a él con los ojos cerrados. Sus manos repasaron lentamente las señas que él le había mostrado. Su rostro, a pesar de su aparente estoicismo, estaba contraído en intensa concentración mientras intentaba seguir la lección. Parecía tener éxito, pues su velocidad aumentaba con cada repetición. El propósito del ejercicio era doble. No solo se trataba de memorizar las señales con las manos, sino también de percibir cómo afectaban al flujo de chakra. Esta era la base para moldear correctamente el chakra en la forma y cantidad necesarias para un jutsu. La memorización de estos patrones de flujo de chakra también permitía a los practicantes avanzados prescindir de las señales con las manos. Se lo había explicado a Koneko, quien ahora trabajaba diligentemente para aprovechar al máximo los beneficios de este entrenamiento. Lo estás haciendo genial. Lo conseguirás enseguida, créelo. Lo elogió. Mientras el rostro usualmente estoico de Koneko adoptó una pequeña sonrisa, Rías, que había estado observando toda la lección hasta ahora, preguntó: ¿qué pasa con el tic verbal? Él la miró extrañado y le preguntó: ¿preguntas porque tienes curiosidad o porque estás aburrido? Rías abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Al darse cuenta de la grosería de su pregunta, pareció avergonzarla. Suspiró resignada antes de decir: ambas. Naruto le sonrió con suficiencia y dijo: mi madre me dio ese tic, por si tienes curiosidad. Si te aburres, solo te he hecho perder el tiempo. En cualquier caso, de nada. Volteó la cabeza hacia Koneko y dijo: bien hecho. Mantén la concentración, incluso cuando haya distracciones. De hecho, incluso mientras él y Rías conversaban, Koneko seguía practicando. Hubo 1 o 2 lapsus, pero no interrumpió el flujo de las señales con las manos, y su chakra se movía como debía. Era una estudiante diligente. Es divertido, ¿sabes? Dijo suavemente. Rías lo miró y preguntó: ¿qué es? Sonrió y respondió: enseñar a un alumno, verlo crecer. Esa es la verdadera satisfacción. He tenido muchos alumnos a lo largo de los años, pero ese sentimiento de orgullo cuando alcanzan un hito nunca pasa de moda. Tú también debes sentir algo así, ¿verdad? Rías asintió. Sí. Mis sirvientes son como mi familia. Sus logros me enorgullecen. Eso fue lo que finalmente rompió la concentración de Koneko. Se sonrojó ligeramente por el elogio. Se sentía bien ser valorada.
Entonces, espero sentirme orgulloso. Koneko llegará lejos si mantiene este nivel de progreso. Creo que ya es suficiente ejercicio por hoy, dijo Naruto mientras miraba a su estudiante. ¿Puedo seguir adelante?, dijo. Él asintió, pero replicó. Podrías, pero nadie puede mantener la concentración todo el día. Mejor, entrenemos un poco. También estoy aquí para enseñarte taijutsu, ¿sabes? ¿No es una mala idea interrumpir su progreso?, preguntó Rias. Naruto se rió. Ya verás, dijo. Koneko, ven a por mí. Luego adoptó una postura amplia y esperó a que Koneko hiciera lo mismo. Ella levantó los puños y adoptó su propia postura. Naruto la observó, notando las evidentes lagunas en ellos. Parecía un poco boxeadora, solo que un poco más firme. Era un buen comienzo, pero no era adecuado para una batalla con un especialista en combate cuerpo a cuerpo que sabía lo que hacía. Aún así, estaba bien. El propósito del sparring era detectar esos errores y corregirlos, además de probar cosas nuevas. Koneko saltó hacia él y le lanzó un puñetazo. Naruto lo atrapó. Tenía bastante fuerza y sin duda habría enviado a un genin promedio al Air Jonin. Lamentablemente, fue extrañamente lento para el impacto que tuvo. Quizás tuviera que ver con los efectos de esas piezas malignas de las que había oído hablar. Tendría que repasar los libros si ese era el caso. Tal vez su puñetazo era defectuoso. Sin embargo, esperó con represalias, pues quería ver cómo respondía. Un segundo puñetazo le llegó, esta vez con el otro puño. Fue bloqueado de nuevo, y Naruto notó que tenía la misma fuerza, lo que significaba que Koneko no había descuidado un lado en favor del otro en su preparación física. Siguieron una serie de puñetazos, todos desviados o bloqueados. La patada ascendente que lanzó fue una sorpresa, pero era evidente que ese no era su tipo de ataque preferido. No eres lo peor que he visto, dijo, pero aún hay mucho margen de mejora. Koneko detuvo su ataque cuando él empezó a hablar. Frunció el ceño, pero asintió. Por eso quería un maestro. Necesito hacerme más fuerte, se rió suavemente y dijo. No te decepcionaré, créelo. Antes de continuar, ¿has notado algo? Frunció el ceño, pensativa. Tras un segundo, volvió a golpear con los puños. Realizó varios movimientos. Cuando dirigió uno de sus puñetazos contra un árbol al borde del claro, lo rompió, astillándolo por la base. Había esperado tal resultado, pero lo que sintió al golpear era nuevo. Sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo. Mi chakra fluye con cada movimiento, dijo con asombro. Naruto aplaudió y confirmó. Lo tienes. Una vez que dominas tu chakra, este sigue tus movimientos y fortalece tu cuerpo activa y pasivamente. Al principio es lento, pero tu poder y resistencia crecerán incluso sin usar chakra activamente. Solo necesita moverse contigo mientras entrenas. Eso es increíble, dijo Rias. Por eso me pasé al sparring. También entrena el flujo de chakra, dijo. Koneko lo miró y comentó. Me gusta. Él le sonrió. ¡Genial! Ahora vuelve a atacarme. Esta vez, contraatacaré. Su sesión de entrenamiento duró aproximadamente media hora. Naruto puso a prueba la técnica, la fuerza, la resistencia y la aguante de Koneko. No estaba mal para ser una principiante. Sin duda, era mejor que él al salir de la Academia Ninja. Aún así, estaba lejos de ser una experta. Al menos ahora tenía una idea de cómo continuar con su entrenamiento. Muy bien, detengámonos aquí, dijo después de desequilibrarla una vez más. Puedo continuar, dijo Koneko. Solo me falta el aliento. Él se rió entre dientes y dijo. Podríamos continuar hasta que te caigas, pero no tienes contratos que cumplir. Koneko se desanimó. Rias, sin embargo, asintió. Estaba a punto de decir eso. Hemos pasado más tiempo aquí del que esperaba. Volvamos al edificio del club. La chica de pelo blanco suspiró. Tienes razón, no todo es malo. Ahora tengo una buena idea de dónde estás y cómo continuar. Déjame elaborar un plan de entrenamiento. Cuando entrenemos de nuevo, tendré algunas cosas preparadas para ayudarte, dijo Naruto. De acuerdo, dijo Koneko. Parecía satisfecha con eso. Sonrió una vez más. Bien. Entonces déjame despedirte. Pasaron unos días más. Durante ese tiempo, Asia y Rias habían entablado una extraña rivalidad que, al principio, confundió mucho a Koneko, pero luego descubrió de qué se trataba. Al parecer, competían por la atención de Issei. Sobre gustos no había nada escrito, pensó. Lo único divertido que había surgido de aquello habían sido las reuniones del club en casa del chico.
Su madre disfrutaba avergonzando a Issei mostrando fotos antiguas de su infancia a todo el mundo. Eso había sido divertido hasta que Yuto vio aquella foto con la espada. Desde ese día, Yuto se había vuelto retraído y despistado. No prestaba atención a lo que sucedía a su alrededor. Sinceramente, se había convertido en un gran problema. Su estado mental distraído también disminuyó su rendimiento en las actividades del club y los entrenamientos. A pesar de su preocupación por él, Koneko no podía dejar de progresar. Había continuado entrenando con Naruto y había logrado grandes avances para que su chakra fluyera según los patrones deseados. Incluso había comenzado a enseñarle ejercicios de control como trepar árboles y sobre el agua. La práctica con Ninsu también iba bien. Su capacidad para leer el espíritu de su mentor se había disparado. Su técnica en el combate cuerpo a cuerpo también estaba mejorando, aunque los resultados aún no eran muy buenos. Los pocos días bajo su tutela no habían sido suficientes para lograr un progreso significativo. Además, no había podido entrenar su destreza en el combate tanto como deseaba. La preparación para el torneo de pelota de la escuela le había quitado demasiado tiempo. El partido de balón prisionero del torneo fue el punto donde surgió otro problema, el de Yuto. Se molestó un poco al ver cómo todos en el equipo contrario atacaban al pervertido, pero la distracción de Yuto le quitó la gracia. Se quedó allí parado sin hacer nada mientras todo el equipo hacía lo posible por ganar. Rias se enfadaba cada vez más a medida que esto se prolongaba. Probablemente estaba a punto de estallar. Afortunadamente, un suceso repentino rompió la tensión. Una pelota, lanzada con más fuerza de la necesaria, golpeó a Issei en las joyas de su familia. Koneko no le tenía mucha compasión por sus travesuras, aunque tampoco se burlaba. Lo importante era que el incidente provocó que se detuviera el juego para evaluar sus lesiones. Eso pospondría el arrebato temperamental de Rias. Lamentablemente, también tuvo consecuencias para ella. Rias le había pedido que llevara a Issei y Asia a un lugar donde no hubiera nadie. Así, Asia podría usar su Sacred Heart para curarlo sin testigos. Koneko no estaba contenta con esa tarea, así que simplemente arrastró al chico catatónico por el suelo. Siendo justos, probablemente prefería eso a que ella lo cargara. Eso habría sido humillante para él. No le tenía lástima, pero no iba a añadir más sal a la herida mientras él sufría muchísimo. Así que ahora estaba atrapada observando el teatro frente a ella. Era divertidísimo, en cierto modo cósmico, pero en ese momento, simplemente estaba exasperada. Issei, muéstrame dónde estás herido para que pueda curarte, dijo Asia. No puedo. Respondió el niño. Koneko resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Asia era terriblemente inconsciente de muchas cosas. No se había dado cuenta del lugar exacto donde Issei había sido golpeado y no había entendido el obvio eufemismo que Rias y Akeno habían usado para describirlo. Esto habría sido comprensible, dada la vida protegida de Asia antes de llegar a Kuo, pero era amiga de Aika Kiryu. Si había alguien tan pervertida como los tres idiotas, era ella. Así que la selectiva falta de conocimiento de la exmonja en esa área era completamente intencional. La culpa de la ingenuidad de Asia podía atribuirse a esa chica. Kiryu, eres el peor, pensó mientras veía a Issei esforzarse por darle instrucciones a Asia. La chica rubia casi llora ante su negativa a mostrarle su herida. Era un detalle muy tierno de su parte, aunque un poco estúpido. Koneko no sabía por qué Issei contenía tanto sus peores impulsos cuando se trataba de Asia, pero lo hacía. Irónicamente, así era como la molestaba. No llores. Solo usa tu poder alrededor de mis caderas, logró decir. Eso funcionó, y su suspiro de alivio no tardó en llegar. Era bueno saber que las habilidades de Asia funcionaban bien, incluso cuando solo se aplicaban a la zona afectada. Eso no impedía que la situación fuera ridícula. No tengo palabras para esto, dijo Koneko. Mientras veía a Asia darle a Issei una almohada para el regazo, se sentía exasperada y aliviada a partes iguales. No entendía cómo esos dos idiotas despistados no captaban las señales del otro. Era como si una comedia romántica de segunda se estuviera desarrollando ante sus ojos. El amor ciega, como decía el dicho, aunque Koneko dudaba que hubiera amor verdadero por el momento. Aún así, eran sus camaradas y, se atrevería a decir, amigos. Se alegraba de que ahora estuvieran de buen humor. Como para acentuar esto, el sistema de megafonía pronto anunció. El club de investigación oculta gana. Esa victoria en el juego se produjo desde una posición de escasez de personal. De los miembros del ORC, solo Akeno y Rias participaban activamente. Issei estaba temporalmente fuera, al igual que Asia y Koneko.
Gasper, como siempre, estaba fuera de juego, y Kiba estaba en un mundo de fantasía. Esto último tendría consecuencias una vez que el torneo terminara. Unas horas después, esa sospecha se hizo realidad. La presidenta del club no estaba nada contenta con Junto. De hecho, estaba tan enfadada que le dio una bofetada. ¿Ya estás despierto?, preguntó Rias acaloradamente. A medida que la conversación avanzaba, Koneko no pudo evitar preocuparse por él. Estaba actuando de forma extraña, y era evidente que algo andaba mal con su estado mental. Incluso el pervertido estaba preocupado. ¿Qué te pasa hoy?, preguntó en voz baja. No la había oído, demasiado ocupado discutiendo con Issei y Rias como para darse cuenta. Estaba completamente desorientado. Esto no presagiaba nada bueno. Koneko tenía un mal presentimiento sobre su estado de ánimo y lo que significaba para la nobleza. No. Vivo para buscar venganza. Vivo para destruir la espada sagrada Excalibur, escuchó decir a Junto. Su corazón se hundió. Poco después de ese inquietante incidente, se produjo otro suceso preocupante. Agentes de la iglesia habían visitado la casa de Issei. Al parecer, uno de ellos también era amigo de la infancia, lo que agravó el problema con su presencia. Además, llevaban espadas sagradas, fragmentos de Excalibur para ser precisos. Buto probablemente se pondría furioso al enterarse de eso. La segunda reunión con ellos estaba a punto de comenzar. Esta vez, todo el orc, con excepción de Gasper, estaba reunido. Si las cosas salían mal, debían estar allí en masa. No se esperaba, pero los exorcistas eran impredecibles en sus tratos con los demonios. ¿Puedo preguntarte por qué estás aquí en Kuo?, preguntó Rias. Irina explicó. Se trata de Excalibur. ¿La legendaria espada sagrada?, preguntó Issei. Era un poco ignorante en asuntos como este. Sin embargo, en este caso no fue su culpa. Era información que aún no le habían dado. Rias le preguntó a Irina. ¿Podrías explicárselo, por favor? Es nuevo en el mundo sobrenatural. Por supuesto, dijo la chica de las coletas. La legendaria Excalibur ya no existe. Se hizo añicos durante la Gran Guerra. Quedaron fragmentos que se forjaron para crear nuevas espadas. Cada una tiene una habilidad diferente, la misma que poseía la espada original. Lamentablemente, se perdió un fragmento. De los 6 restantes, 2 quedaron al cuidado de las iglesias católica, ortodoxa y protestante, respectivamente. Uno de cada una de las 3 iglesias fue robado. Zenobia, la chica de cabello corto y azul, se quitó la espada de la espalda. El poder sagrado que emanaba hizo temblar a los demonios. Esta es Excalibur Destrucción. Irina se quitó la pulsera, transformándola en una espada. Dijo, esta es Excalibur Mimic. Puede transformarse en lo que desee el usuario. No deberías hablar de sus habilidades delante de los demonios, advirtió Zenobia. Necesitamos generar confianza, ¿no? Al fin y al cabo, estamos aquí para pedirles algo, replicó Irina. Rias interrumpió sus bromas. ¿Y cuál es esa petición? Estamos aquí para recuperar los fragmentos de Excalibur robados a los ángeles caídos que se esconden en este pueblo. De no ser así, debemos destruirlos. Si no hay otra opción, basta con negar los activos, comenzó Zenobia. Koneko frunció el ceño. ¿Por qué los caídos usaban a Kuo como escondite otra vez? ¿Acaso no sabían que podían iniciar una guerra así? Zenobia continuó. Todos los sacerdotes que enviaron los superiores fueron asesinados, así que ahora depende de nosotros. ¿La iglesia envió sacerdotes aquí sin permiso? Eso es inaceptable, protestó Rias. Al igual que ustedes los demonios nunca envían espías al territorio de la iglesia, replicó la otra chica. Intentando calmar la situación, Irina continuó donde lo dejó su compañero. Según la información del Vaticano, el culpable del robo de los fragmentos de Excalibur es Cocabiel, uno de los cuadros de los Grigori. Los ojos de los demonios se abrieron de par en par. Un grupo representaba una seria amenaza. Todos eran seres de clase suprema. La presencia de Cocabiel representaba un grave riesgo para todos en el pueblo. Ya veo, dijo Rias. ¿Entonces nos estás pidiendo ayuda? Irina negó con la cabeza y respondió. No. No podemos descartar la posibilidad de que estés colaborando con los caídos. Los superiores creen que debilitar a la iglesia con el robo de los fragmentos de Excalibur es suficiente motivación para que te alíes con ellos. Puedo garantizarte que no trabajaremos con los caídos, se quejó Rias. Sea como sea, nuestra petición es que te mantengas al margen de nuestra pelea con Cocabiel, dijo Zenobia. Rias los miró seriamente y preguntó. ¿Están tratando de morir? Esto es un suicidio.
Estamos dispuestos a morir por la misión. Excalibur es más importante que nuestras vidas, dijo Irina. Les pido una vez más que se mantengan al margen. Ella y Zenobia se levantaron y se dispusieron a irse. De camino a la salida, se detuvieron de repente. Zenobia se giró y miró a Asia. Creí reconocerte. ¿Eres la bruja Asia Argento? Preguntó. Asia se estremeció. A esa chica no le gustaba que la trataran así. A Koneko también le disgustó el trato. Herir a sus compañeros de la nobleza Gremori era inaceptable. Miró a Issei, que estaba furioso. Si esto continuaba, corría el riesgo de cometer una estupidez. Balbució Asia. ¿Por qué te convertiste en un demonio y abandonaste las enseñanzas de Dios? Preguntó Zenobia. Irina dijo. No lo ha hecho. Se lo veo en la cara. Casi puedo olerlo. ¿Todavía cree en Dios? Sí, dijo Asia con lágrimas en los ojos. Sigo las enseñanzas de Dios. Dediqué toda mi vida a ellas. No puedo simplemente abandonarlas. Sanar a un demonio, convertirse en demonio. Esas cosas son pecados que van contra Dios. Si aún eres un seguidor, te dejarás purificar. Dios